Ok, yo creo que la última vez estábamos hablando más sobre el desarrollo de Torah Sheba'al Peh y junto con Torah Shebiktav. Pero yo quería concentrarme un poco hoy en algunas de las formas tradicionales. Ya yo expliqué el Midrash Agadah, cómo se desarrollaba, que se enseñaba la escrita, y entonces oralmente se iba enseñando el resto de los halajot, las leyes, de cómo aplicar esa sección de la Torah que se estudiaba. Habían ciertas reglas de cómo interpretar, y eso es alguna cosa que quiero repasar. Pero también entendemos, como estuve hablando en la primera clase, que era que la Torah, la revelación divina, es una luz que entra al prisma y entonces se va dividiendo en diferentes partes de la luz, pero cada una de esas partes contiene de adentro de eso todas las partes. Porque recuérdense que la ley de lo infinito es que nunca se puede dividir. Entonces, si coges un pedacito de lo infinito, no puedes quitarle un pedacito, es la cosa entera. Entonces, cuando uno empieza a estudiar específicamente diferentes secciones de la Torah, por ejemplo, el maestro mío, Rav Aaron Ziegler, él siempre dice que él no enseña Kabbalah, que él no enseña Talmud, que él no enseña la historia judía, que él no enseña filosofía judía, él nada más enseña halajá. Y cuando te sientas a estudiar halajá con él, estudias Kabbalah, estudias halajá, estudias la historia judía, estudias la filosofía, todo empieza a entrar. ¿Por qué? Porque la halajá es una de las formas de entrar a esa luz, ¿entiendes? Entonces, una de las ramas. Entonces, esa es una forma de entenderlo. Y entonces, los rabinos empezaron a separar diferentes secciones, diferentes formas de cómo entender la ley. Por ejemplo, hay mitzvot. Se puede dividir la Torah en mitzvot hacer y mitzvot lo ta'aseh. Las mitzvot que es hacer y no hacer. Entonces, sabemos que hay X cantidad de mitzvot que la Torah dice no puedes hacer, y otros mitzvot donde dice tienes que hacer. Por ejemplo, no puedes comer carne de puerco, pero deberías de guardar el Shabbat. Tiene la ley de guardar el Shabbat, que es hacer, y el otro que es lo ta'aseh. Otra forma de entender los mitzvot de la Torah, los rabinos dividen ben Adam le makom y ben Adam le javero, que hay mitzvot que se concentran en nuestro comportamiento con nuestro prójimo, y otras leyes que específicamente se concentran en los mitzvot entre nosotros y Dios. Entonces, déjenme dar algunos ejemplos. La mitzvah de no robar, de no codiciar, de ser justo en nuestros negocios, esas son leyes que tienen que ver directamente entre los seres humanos. Pero hay otros mitzvot, por ejemplo, que son mitzvot ben Adam le makom. Por ejemplo, la ley de shatnez, no ponerse lana y hilo juntos en la misma tela. Entonces, esos son ben Adam le makom, que son nuestra relación con Dios. Esa es una forma de entender los mitzvot. Otra forma de dividir los mitzvot, estas son categorías de mitzvot. Otra forma de entender los mitzvot sería los mitzvot que son hukim, los mitzvot que son mishpatim, y los mitzvot que son eduyot. Primera, el hok es un tipo de ley que la Torah no explica por qué hacerlo. No te da razón por qué hacerlo. Te manda a hacerlo, y cuando uno empieza a analizarlo, no cae dentro de la lógica humana. Dice, ¿por qué tenemos que hacerlo? No sabemos por qué lo tenemos que hacer, simplemente la Torah nos manda a hacerlo. Como el caso del shatnez. El caso del shatnez y el caso de la vaca roja, el becerro rojo, donde se quemaba ese becerro, esa vaca, se cogía las cenizas, se mezclaban con agua, y eso se usaba para purificar de la tumá de la muerte, de la impureza de la muerte. Y eso aparece en la parashá que se llama Jucat. Entonces, sabemos que hay muchos mitzvot que tienen que ver con que son más grandes de la lógica humana. Hay otros mitzvot que son mishpatim. Los mishpatim son leyes que nosotros mismos podíamos desarrollar con nuestra propia inteligencia. Una ley que dice no robes. ¿Para qué necesitamos que la Biblia nos diga que no robe? El ser humano sabe que uno no debería de robar. Las constituciones de todos los países tienen
las leyes de todos los países tienen no robar. Entonces, esas son leyes que son lógicas. También hay leyes, mitzvot, mandamientos, que son testimonios. Y esos testimonios son ejemplos, acciones, que es un testimonio que algo especial existe entre el pueblo judío y Dios. Por ejemplo, la circuncisión es uno de los eduyot, que nosotros tenemos el pacto con Hashem, porque Abraham desarrolló ese pacto. Otra mitzvah, sentarse y comer en la azúcar. Al sentarse y comer en la azúcar, uno se recuerda que cuando el pueblo judío salimos de la tierra de Egipto y íbamos para la tierra prometida, en el desierto vivíamos en ciertas cabañas, y cuando nos sentamos en la cabaña nos acuerda de la historia judía. Otra mitzvah, que son etuyot, sería comer matzah. Comer matzah, cuando uno come el pan sin leuda, entonces esos panes le recuerdan de la experiencia de ser esclavo en Egipto y de tener la libertad. Entonces hay mitzvot que uno puede separarlos en diferentes categorías. ¿Entiendes la idea? Okay. También, si coges los 10 mandamientos, puedes ver que de un lado los 5 mandamientos tienen que son relacionados entre nosotros y Dios, y en el otro lado son relacionados entre nosotros y nuestro prójimo. Esa es una forma. Hay otras formas de entender la Torah, y quiero darle un ejemplo. Esto se llama pardes. Pardes es una finca. La palabra en hebreo pardes es una finca llena de frutas. Imagínense que uno llega a una finca que está lleno de fruta, y el olor de las frutas y de las flores lo llena a uno con una experiencia de mucho placer. Entonces, pardes es una de las formas de entender la Torah. ¿Por qué? Porque el primer nivel sería perush, que es la P de pardes. Perush quiere decir la interpretación simple de la Torah. La palabra, me siento, leo el texto de la Torah, de la Biblia, dice, Adán y Eva estaban en el jardín, entiendo que Adán y Eva eran 2 seres humanos y que habían estado viviendo en el jardín de Edén. Entonces, me aprendo el texto directo, se llama el push-up shot, la interpretación simple de la Torah, estudio la parashá y llegué a cierto nivel de entendimiento. También hay el próximo, pardes, pei, reish. El reish es el remes, que quiere decir que dentro del texto de la Torah hay ciertas claves, palabras claves, que entonces se conectan a la halajá, como ya hablé anteriormente, que en todo lo que se va a presentar en la Torah oral, tiene alguna clave que está conectada a la Torah escrita. Entonces eso es el remes. También puede ser que en ciertos textos de la Torah, el remes, que es una palabra clave o unas frases que son claves, lo que te va diciendo es que hay un poco más dentro de esta historia de lo que uno primero entiende. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el razonamiento en este pensamiento sería, bueno, si yo sería el editor de la Torah, yo soy el gran poderoso editor de la Torah, hay millones y millones de historias de lo que ocurrió diariamente al pueblo judío. ¿Por qué Dios escogió, ese es el gran editor, por qué Dios escogió esta historia y no otra? ¿Por qué me va a contar sobre un día específico en los viajes del pueblo judío en el desierto, y por qué no contarme en otra? Entonces tal vez esta experiencia que el pueblo judío tuvo en X lugar, en X cantidad de días, con ciertas personas, está hablando y está enseñando otras ideas que al principio uno no los ve. Entonces, tienes el pei, reish, pardes, el pei, reish, ese es perush, remes, drash. Drash quiere decir que hay ciertas profundidades dentro del pergamino, dentro de la historia, que se van desarrollando homiléticamente. Entonces, tienes las éticas, las ideas que se van presentando, y va creciendo la historia, se va profundizando. Y la última es sod, que quiere decir misticismo, esotérico, secreto. Entonces, cuando uno empieza a estudiar Torah, se supone que uno no solamente estudie el perush. Hay mucha gente que se quedan trabados memorizando capítulo y verso de específicamente la historia del texto de la Torah.
Pero no se supone que uno haga eso. Se supone que uno, cuando empieza a estudiar la Torá, se supone que uno aprenda la historia que se está presentando en la Torá y entonces empieza a profundizar. Tal vez esta historia tiene adentro un remes, una clave a algunos halajot. Un ejemplo, la historia de la Torá que dice, cuando Moshe iba a traer al pueblo judío, los reunió, Vayakhel, en Parashat Vayakhel, reunió al pueblo judío y le dijo, este es el mandamiento de Dios para crear el tabernáculo. Todo el mundo se reúne a recibir la instrucción de cómo crear el tabernáculo y empieza a decirle sobre el Shabbat, la ley del Shabbat. Entonces, podíamos leerlo y decir, bueno, entonces después de decir la ley del Shabbat, empieza a describir las leyes del tabernáculo. Entonces decimos, bueno, está bien, eso fue algo que se le ocurrió a Moshe. De pronto Moisés se inspiró y dijo, déjame decirle un poco sobre el Shabbat y ahora les cuento sobre el tabernáculo. O podríamos decir, tal vez la historia que Dios nos está diciendo a través de la historia de esa asamblea a donde Moshe empieza a contar sobre cómo crear el tabernáculo es que el tabernáculo y Shabbat tienen alguna conexión. Entonces, tal vez, como tienes una idea en general, Moshe dice, guarda el Shabbat. Esa es una idea en general. Y después de esa idea en general, está seguida por cosas específicas, como hacer el tabernáculo. Entonces, sabemos una ley. La ley de cómo interpretar la halajá es que si tienes una generalización seguida por especificaciones, que las especificaciones le aplican a la generalización. Entonces, tienes lujo y detalle, cómo hacer el tabernáculo, cuáles son las labores para hacer el tabernáculo, muchísimo descripción, 39 diferentes tipos de labores, se puede sentar uno y contarlos, y entonces, pero antes de estudiar, antes de eso, empieza con una idea en general, guarda el Shabbat. Entonces sabemos que la ley, las labores que está describiendo de crear el tabernáculo, no le aplican solamente al tabernáculo, sino le aplican a Shabbat. Entonces ya sabemos cuáles son las cosas que podemos hacer en Shabbat y cuáles son las cosas que no podemos hacer en Shabbat. Entonces decimos, bueno, está bien. Yo entiendo la historia. La historia, el Perush sería, Moshe trajo al pueblo judío, creó una asamblea y les dijo este discurso. Ahí se acabó el Perush. Ahí yo entiendo lo que ocurrió. Próximo, ahora lo llevé al próximo nivel y digo, wow, les dijo sobre Shabbat y entonces les contó sobre todas las labores de crear el tabernáculo. Ahora yo sé la ley del Shabbat porque son 39 diferentes tipos de labores y esto está relacionado al Shabbat. Ese es el nivel de Remes. Ahora voy a ir a Drash. Pues, bueno, qué interesante. ¿Cómo yo puedo entender esta idea? ¿Cómo está relacionado el tabernáculo con el Shabbat? Entonces empezamos a decir, bueno, tal vez el tabernáculo, la forma que uno crea el tabernáculo es haciendo los labores. Y la forma que uno crea el Shabbat es no haciendo los labores. Entonces dice, wow, qué interesante. Me vas a describir cómo trabajar, pero antes de describirme cómo trabajar, me describes cómo no trabajar. ¿Verdad? Entonces me empieza a decir, wow, qué interesante. Ahora, estamos viendo que esta historia pequeña, a donde Moshe trae al pueblo judío y le da una asamblea y empieza a hablarles, no simplemente que está uniendo al pueblo judío, sino está profundizando la ley y ahora la vamos a llevar más profunda todavía. Tal vez esta lección de poner junto el trabajo y el Shabbat es para decir, en la primera historia de la creación tuvimos los 6 días de la semana, a donde Dios trabajó, y entonces el séptimo día Dios descansó. Ahora nosotros los seres humanos andamos en el mismo círculo, que trabajamos y descansamos, pero a lo mejor lo que Moshe está haciendo desde este punto de vista es diciéndonos, la razón que tienes que descansar es para que tu labor sea sagrado. En otras palabras, normalmente nosotros andamos trabajando y tratando de crear, pero cuando viene este Shabbat, entonces descansamos del labor que hicimos. Ese sería el primer nivel de observancia del Shabbat.
Pero el nivel más profundo de observancia de Shabbat es que durante el día de Shabbat yo busco la razón que yo estoy trabajando. ¿Sabes por qué? Pues la gente se acostumbra tanto a trabajar que se les olvida por qué están trabajando. Entonces, un hombre se va a trabajar todos los días y trabaja y trabaja y trabaja y llega a la casa tan cansado que no puede disfrutar a su familia. Entonces, en el Shabbat, no es solamente que yo estoy descansando del Shabbat, de la semana que trabajé, pero es que estoy pausando un momento para ver por qué yo estoy trabajando. Entonces, porque yo observo el Shabbat, se transfiere la energía de Shabbat al resto de la semana. Entonces eso estaría bendiciendo el trabajo. Y no como el hombre lo ve, que el trabajo es una maldición. Es una maldición. Exacto. Pues ahí cobra otro valor. Interesante, ¿verdad? Ahora, la maldición viene de Génesis. Viene de Génesis. Pero ahora, de pronto vamos a crear otro Génesis. Vamos a crear otro paraíso. Y este paraíso es el tabernáculo. Ahora, eso sería entonces Perush, Remez, Drash, y ahora le voy a dar a Sod. Sod, la forma mística de entenderlo, cabalística de entenderlo, sería que, es verdad, al no crear, estoy creando. Pero cuando uno empieza a observar Shabbat, uno no solamente es que uno no está haciendo, es que uno está entrando a otro espacio. Entonces los Mekubalim dicen, bueno, Shabbat es un tabernáculo. Shabbat, uno entra al espacio del tabernáculo y ahí, en ese espacio del Shabbat, empieza uno a sentir la presencia divina. ¿Ya? Entonces, las leyes, ¿estás entendiendo? Entonces, las leyes de Shabbat están creando una estructura. Esa estructura que está alrededor de uno lo está protegiendo y está creando el Mishkan, la protección que está alrededor de uno, para que uno pueda sentir la presencia divina. Entonces, en pocas palabras, uno ahí está creando. Está creando. Se vuelve un creador. Contrario a la misma ley del Shabbat, que es no crear. No, pero es interesante, pero Dios creó el Shabbat al no crear. Entonces, cuando dejó de trabajar, creó el Shabbat. Entonces nosotros también. Cuando nosotros dejamos de trabajar en Shabbat y hacemos la ley de Shabbat, entramos. Tiene mucha estructura, ¿entiendes? La gente me dice, bueno, Shabbat, que tiene tantas reglas, que de pronto empiezan a observar Shabbat y, pero me dijeron otra ley más y no sé qué hacer. Todas estas leyes de Shabbat es lo que crea la estructura de un edificio. Si mi papá es constructor, yo te lo puedo decir, los detalles que tiene un edificio, la gente entra en el edificio y se le olvida el trabajo que fue crear ese edificio. Pero las piezas del Shabbat van creando una estructura espiritual y cuando uno entra allí, entonces uno tiene esa presencia. Entonces, ahora, puedes hacer esto con todas las enseñanzas de la Torah. Y lo que encuentro interesante es que mucha gente se han acostumbrado a tratar de aprender, por lo menos tratan de aprender la historia nada más. Y se memorizan los capítulos, versos, todo, y tienen y quién fue el nieto siempre tienen algo. Entonces, pero lo que es importante es usar eso para empezar a profundizar nuestro entendimiento. ¿Ya? Entonces eso se llama pardes. Ahora, una broma rabínica es que si no le pones sod, si no le pones la parte mística, se queda en la palabra pered, que quiere decir burro. Entonces el que no pone Kabbalah se queda burro. ¿Ya? Entonces tiene ciertas formas de empezar a desarrollar esta enseñanza. Cuando los rabinos empezamos a transmitir la ley, entonces teníamos miedo que esa ley se podría perder. Ahora déjame mencionarle una cosa más, por cierto, que antes de empezar a hablar sobre la Mishnah, déjame explicar que uno de los grandes maestros que empezó este proceso de publicar, de hacerlo público, que sea conocido muy comúnmente, fue Ezra HaSofer, Ezra el Sofer. Ahora, cuando decimos hoy en día Sofer es la persona que escribe la Torah. ¿Escribano le dicen? Escribano. Entonces, ese escribano es lo que le dicen Sofer, pero Ezra le dicen HaSofer porque contaba la Torah.
contar de 1, 2, 3, numéricamente. Entonces, contaban la cantidad, por eso que nos dicen hoy en día los sofrim, nos dice sofer, porque antes de escribir, nosotros calculamos la cantidad de letras que va a entrar a esa porción. Es matemático. Entonces, cuando ya aprendemos bien cómo calcular la cantidad de letras que vamos a poner en la línea, entonces estamos contando. ¿Ya? Entonces, Ezra creó ciertos takanot, ciertas leyes. Uno de los decretos que empezó fue la lectura de la Torá semanalmente, 3 veces a la semana, públicamente. ¿Por qué? Lunes y jueves y entonces Shabbat. Para que la gente común puedan estudiar la Torá. Exactamente lo opuesto a otras religiones, que decían, no, la gente no debería de leer la Biblia porque Satanás coge control de ellos. Al revés, nosotros queremos, lee todo lo que puedas, entiéndelo. Si eres una persona simple, nosotros creemos tanto en la Torá, que decimos, aunque seas una persona simple, vas a ganarle algo. No va a perder nada. Lee la Biblia y permite que lo que pueda entrar, entre. El resto del alma lo va desarrollando. Aunque el intelecto de uno no tenga mucha fuerza, el alma lo va entendiendo. Entonces uno va repasando y va estudiando y poco a poco empieza a sentirlo. ¿Ya? Hay mucha gente, yo he conocido gente muy simple, que estudia la Torá y dicen, bueno, yo no entiendo todo lo que estoy estudiando, pero siento algo. Entonces, ese es el espíritu hablando. ¿Ya? El espíritu es más inteligente que la mente. ¿Ya? Entonces, lo que los rabinos querían hacer es educar todo lo más posible. Por eso que estamos grabando, para que todo el mundo en el mundo entero pueda aprender. ¿Ya? Entonces, se supone que uno vaya aprendiendo, vaya desarrollando, y Ezra es uno de los grandes que empezó a públicamente enseñar Torah, la escritura, y entonces hacer un derash, hacer un sermón, hacer una explicación. Interesante que en hebreo el sermón es drashá, que viene del midrash, el midrash Agadah y el midrash Halajá. Entonces tienes dos. Cuando un buen orador rabínico, lo que tenemos interés en dos cosas: educar y motivar. Educar la ley, la forma correcta de comportarse, lo que la Torah nos está enseñando. Segundo, motivar a través de historias, anécdotas, leyendas, para que la gente guarde la Torah. Entonces tienes ahí Midrash Halajá y Midrash Agadah. Los rabinos enseñaban Midrash Halajá, cómo desarrollar la halajá, y el otro Midrash Agadah, para inspirar y motivar. Esos dos es el tema. Desafortunadamente hay algún rabino que hoy en día, en vez de dar un drashá, lo que te dan es bueno, uno se queda diciendo, bueno, tal vez ellos saben mucha Torah, pero yo me quedé sin saber nada. Pero ok, entonces de ahí empiezan a desarrollar los rabinos, de ese patrón empiezan a desarrollar la habilidad de enseñarle al pueblo judío cómo desarrollar la ley, cómo hacerlo ellos mismos. Entonces pasan los años y empieza a tener el miedo de que se va a perder esta enseñanza. También dentro de la historia de la Torah, dentro de la Torah escrita, hay ciertas porciones que se quedaron abiertas, y de acuerdo con el Talmud es para que los líderes, los jueces, lo que la Torah llama los jueces de cada generación, que somos los rabinos, que puedan desarrollar la ley para esa generación. Entonces hay porciones de la Torah que no tienen, que no son específicas. Ya lo mencioné, Hol HaMoed, la ley, el primer día es no trabajar, ley de Pesach, primer día no trabajar, bíblicamente, en el exilio son 2, y el final día, número 7, bíblico, y número 8, en el exilio. Sabemos que no podemos trabajar el primer día ni el séptimo día, pero la ley, la Torah nos dice cómo observar los otros días que están en el medio. Entonces, en ese área, el Talmud dice, se desarrolló Hol HaMoed, los rabinos desarrollan la ley de cómo hacer Hol HaMoed, porque la Torah no especifica cómo hacerlo. Entonces, ese área se queda un área para que los jueces de la generación puedan ir desarrollando. ¿Se entiende? Right. Mientras pasan los años, alrededor del año 200, yo lo escribí 138 a 217, existía, de la era común, existía un rabino, Rabbi Yehuda Hanasi.
Rabbi Yehuda Hanassi quería crear un libro que se concentraría en enseñar el mínimo de la Torah oral. En otras palabras, no enseñar el mínimo, pero codificar el mínimo para enseñar lo máximo. En otras palabras, creó un esqueleto de 6, una forma de estructurar la Torah oral, todo lo que se enseñaba, la Torah oral, la ley oral, en 6 volúmenes. Y en esos 6 volúmenes había un estilo de estudio. Y el estilo de estudio era que la gente practicaban esas palabras y empezaban a discutir el término. Empezaban a discutir sobre cuáles eran las ideas que esta Mishnah nos estaba explicando. Y entonces él le dijo que esa colección de 6 libros se llamaría la Mishnah. ¿Qué quiere decir? Mishneh. Mishneh quiere decir que viene de los dos, de la Torah oral y de la Torah escrita. Entonces, tienes referencias a la Torah escrita, porque esa es la ley que viene directamente de la Torah, y entonces tienes explicación de la Torah oral. La gente empezaban a estudiar la Mishnah. Ahora, es interesante, porque la ley actual es que uno no se supone que escriba la ley oral. La ley oral se supone que sea oral. Entonces, y la ley escrita tiene que ser escrita. Cuando un sofer empieza a escribir una Torah, tenemos que copiar de un texto que ya existe. No lo podemos hacer de memoria. Aunque no lo sepa de memoria, no lo podemos hacer de memoria. Tenemos que copiar. ¿Por qué? Porque es Torah escrita. Pero la Torah oral se supone que uno lo diga oralmente. Entonces, de pronto dice, Et la asot la Hashem heiferu torateja. Es hora para hacer para Dios. Tenemos que romper una de las leyes de la Torah para guardar el resto. ¿Tiene sentido? Miedo de que se va a perder la tradición oral. Empiezan a escribir el mínimo de la cantidad, mientras la gente pueda aprender cómo ir desarrollándola. Entonces, son notas, ¿entiendes? Entonces, la gente aprendía cómo discutir. Empiezan a pasar los años y la gente empieza a perder cómo uno discute la Mishnah. Entonces, hay un cierto estilo de discutir la Mishnah. Hay hasta un canto que acompaña al estudio de la Mishnah. Cuando uno empieza a estudiar Talmud, uno oye ese canto. Tiene cierta forma, cierto ritmo de cómo hacer una pregunta. Entonces, también empieza uno a ver que los rabinos que estudian mucho Talmud siempre hablamos con las manos. No sé por qué. Tiene cierta cultura. Cierto comportamiento de la gente. A mí, si a mí un día me arrestan y me amarran las manos, no puedo hablar. Siempre tengo que hablar con las manos, no sé por qué. Anyways, entonces, hay cierto estilo de estudiar la Mishnah y de discutirla. Y siempre se hacía en parejas. La gente estudiaba. Él tomaba una posición y el otro tomaba la otra. Entonces, cuando empezaban a discutir, uno tomaba una posición, el otro la otra, y discutían, y así se iba desarrollando.